bancos de alimento. Pero ¿qué pasa cuando vas al supermercado y te encuentras con que todo está vacío, con que no hay nada? ¿Por qué? Porque para el supermercado es más rentable entregarle el alimento al banco de alimentos que venderlo. ¿Y por qué? Porque ahora estas leyes le van a dar a estas grandes empresas distribuidoras de alimento exenciones tributarias, que para ellos va a ser mucho mejor trasladarle esos alimentos al banco de alimentos que sacarlos en rebaja o en oferta para que las personas las vendan. Tú te pones a ver y sí, es un gran ahorro, pues no van a tener que incurrir en ningún gasto con empleados, no van a tener que incurrir en impuestos de todo tipo. A la final es como si el supermercado estuviera haciendo una gran venta. Es como si llegara una sola persona y dijera: te compro todo el alimento que tengas aquí que está por vencerse. Pues cualquier comerciante le va a decir: claro, amigo, te lo vendo inmediato. ¿Cómo no? ¿Y qué pasa? Resulta que no es que alguien lo esté comprando, sino que es el gobierno el que lo está comprando. El gobierno lo paga con los impuestos de las personas y se lo traslada al banco de alimentos. ¿Entienden, hermanos, la figura? Porque el gobierno da una exención tributaria a estas empresas. Claro, entonces sí hay un costo, porque el gobierno se abstiene de recibir impuestos, y eso es un costo, porque de otra manera los recibiría. Entonces, ese costo es el que tiene que pagar el gobierno con tal de trasladar esos alimentos a esta nueva figura que tal vez venía de antes, pero que estaba escondidita ahí, pero que pronto se va a ir haciendo más y más visible, la figura del banco de alimentos. Porque recuerda, el banco que tú conocías, donde había dinero, va a colapsar, y el nuevo banco que se va a erigir es el banco de alimentos. Todas estas leyes se están pasando a nivel global. Búscalas en tu país. Ley de desperdicio, ley de hambre cero, ley de alimentación, en fin. Miremos el caso de Guatemala, de Perú, de Colombia, tal vez de Argentina. Vamos a ver algunos casos para que este video no se me vaya muy largo. No importa el país, hermanos, la ley es la misma. Entonces, ¿qué pasa? Guatemala han sacado una ley llamada Ley de Prevención de Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Y entonces el supermercado, el productor, el distribuidor, el restaurante está obligado a entregarle alimentos gratis a los bancos de alimentos. En muchos casos, seguramente recibirán una exención tributaria, como ya les dije, tal vez en otros no, porque así es todo lo del gobierno. Al principio suena bueno, después ya no va a sonar tan bueno. El caso es que vamos a ver qué bancos de alimento hay en Guatemala, y plop, encontramos a un banco de alimento llamado La Casa de Dios. ¿Sabes a quién pertenece? Al multimillonario pastor Cash Luna. El banco de alimentos La Casa de Dios. Y ahí puedes ver a fotos de sus empleados con sus uniformes y el logo de la Casa de Dios, felices entregándole alimento a las personas de bajos recursos, como si eso saliera de su dinero, como si saliera de su propia riqueza. Pero lo que ellos no mencionan es que se ha creado una estructura legal por parte de los gobiernos donde las empresas de supermercados, los productores, ahora les sale mucho más rentable regalarle el alimento a los bancos de alimentos porque reciben exenciones tributarias. En este caso, ¿quién es el beneficiario? Una iglesia evangélica multimillonaria llamada La Casa de Dios. Plop. Alguien dirá, pero mira, Cusatón, hay gente que está aguantando hambre. Hermanos, se ve bien. Alguien pudiera decir que se ve bien, ¿verdad, hermanos? Pero ¿por qué esta figura? ¿Por qué el mismo gobierno no entrega ese alimento? ¿Por qué tiene que usar instituciones religiosas que luego engañan a las personas con publicidad engañosa, haciéndose ver como si ellos estuvieran entregando alimentos que vienen de ellos mismos, de su riqueza, cuando en realidad son donaciones que vienen de parte del gobierno?
El gobierno está metido en ese asunto. Entonces no son ellos, no están haciendo ninguna obra cristiana, ni social, ni religiosa, sino que aquí hay otro asunto en donde el gobierno quiere que estas iglesias obtengan un poder especial. Claro que tú vas a tener mucho poder cuando tú estás alimentando un barrio entero. ¿Verdad, hermanos? Claro que hay mucho poder ahí. Pues no será el gobierno, porque antes había una acusación en contra del gobierno que entregaba alimentos para luego decir, bueno, ahora tienes que votar por mí, porque mira todo el alimento que yo te entregué. Pero ahora ya no es el gobierno, ahora son instituciones religiosas que además de todo quieren mezclarse con el Estado para imponer sus dogmas. Entonces, ¿ahora qué van a decir? Bueno, mira todo el alimento que te voy a dar. Eso sí, tienes que venir el domingo aquí a la Eucaristía para que tú puedas recibir esos alimentos. Para colmo de males, la empresa del Banco de Alimentos de Cash Luna le pide también alimentos a sus feligreses, diciéndoles que les lleven arroz, frijoles, lo que puedan. No les dice que ya hay una nueva ley en Guatemala en donde las empresas de esa nación le pueden otorgar directamente esos alimentos a los bancos de alimentos. ¿Qué necesidad hay de que tú lleves alimentos si ese alimento ya va directamente, gracias al gobierno, a estos bancos de alimentos? Pues ninguno. ¿Para qué te vas a privar tú de llevar algún alimento a esos bancos de alimentos? Entonces, ¿qué pasa? Yendo un poco más profundo en este tema, y uno se pregunta, ¿es esto cristiano o no cristiano? Porque la persona del común dice, mira, Cusatón, esto es lindo, es bello, es amoroso, pero ¿qué es lo que dice Jesús sobre el tema? Leamos en Mateo capítulo 6, versículo 3 al 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces creo que Jesús es bastante contundente al decir que este asunto de un banco de alimentos público, donde la persona viene a recibir limosna en público, es totalmente anticristiano. Jesús revela que la limosna es secreta. No pasa así con el diezmo. El diezmo es público. La mujer viuda dio su diezmo enfrente de todo el mundo. Todos la vieron y era público y Jesús no lo condenó. Leamos en Marcos capítulo 12, versículo 41 al 43. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Está claro que en el diezmo intervienen más de una persona. Por eso no puede ser secreto. Está el que lo envía o el que lo entrega, el que lo recoge, el que lo cuenta, el que lo recibe. Es decir, es imposible que sea secreto, porque Jesús habla de la limosna como algo en donde ni siquiera tu mano derecha sepa lo que hace tu mano izquierda. Es decir, muy secreto, hermanos. Pero no ocurre con el diezmo. Sea que lo des en especie o en dinero, es un asunto público. Sin embargo, la limosna, sea que la des en especie o en dinero, es un asunto secreto. Entonces, ¿qué pasa cuando estas iglesias se toman fotos entregándole mercados a los feligreses? Es decir, le están dando limosna a los pobres y lo hacen de forma pública. ¿Es eso cristiano, hermanos? No es cristiano, no lo es. No lo es. Ahí hay otro espíritu endemoniado, pero no es el Espíritu de Dios el que está ahí. Si de verdad hubiera una intención de ayudar al prójimo, lo hubieran hecho de forma secreta. Secreta, hermanos, no en público. Hermanos, estamos viendo el poder de la unión de la iglesia y el Estado.
Babilonia cabalgando la bestia y todas estas iglesias haciendo convenios que las hacen multimillonarias. ¿Tú te imaginas que el supermercado de tu ciudad un día tomara todas esas latas de atún, de verduras que están con 3 o 6 meses para vencerse y te las diera a ti? Pues te cayera una gran riqueza, ¿verdad? Como ya he explicado en otros videos, las iglesias de esos pastores no han obtenido esa riqueza a punta de diezmo. Es que son empresas comerciales, a las que contradictoriamente las llaman fundaciones sin ánimo de lucro, pero que siempre tienen lucro. Entonces, se ha creado la fachada de que son fundaciones, no son corporaciones, pero siguen siendo corporaciones, porque hacen negocios y tienen que tener lucro, tienen que tener ingresos. Entonces imagínate nada más de cuántas empresas son propietarios los integrantes del Opus Dei, una de las organizaciones más oligarcas del mundo. Miremos luego el sodalicio de vida cristiano. Se dice que supuestamente tiene proyectos inmobiliarios. Explícame tú cómo son una entidad religiosa sin ánimo de lucro. Hermanos, y luego entonces tienen bancos de alimentos. La organización Caritas, Plop, hermanos. ¿Y qué pasa? Pues vemos que ahí no está el Espíritu de Dios. Miremos otro país, el país de Colombia, donde recientemente fue aprobada la ley Hambre Cero, que es el objetivo 2 de la Agenda 2030 de la ONU, y se usa la misma figura legal. Grandes cadenas de supermercados deben entregarle alimentos a los bancos de alimentos y recibirán exenciones tributarias. Pues bastante rentable, ¿verdad? Miremos entonces quién aparece feliz celebrando la aprobación de dicha ley: un sacerdote católico. Es que todos sabemos, hermanos, que las iglesias católica y evangélica, pero en su mayoría católica, están vacías. ¿Cómo pueden hacer ellos para que las iglesias estén llenas? Ven el domingo a mi iglesia y te doy limosna, te doy el mercado. ¿Lo vemos, hermanos? Está claro. Y es la manera como luego se impone la marca y el nombre de la bestia, porque eres obligado a ir a la iglesia o si no, no hay comida para ti. Y miremos este banco de alimentos, en donde el director es un sacerdote católico. Vamos a otro país. Hermanos, miremos Perú. El año pasado también se aprobó la ley de prevención y de pérdida de alimentos, que parece buena, pero ya vemos cuál es el trasfondo cuando vemos que organizaciones religiosas terminan siendo las beneficiarias de todo ese dinero que es del Estado. En este caso vemos a la organización católica Caritas, que es también muy fuerte en Perú, que tiene un banco de alimentos. ¿Lo vemos, hermanos? ¿Y qué es lo que va a pasar? Como sabemos, el dinero está perdiendo valor mientras hablamos. Pronto todos los bancos van a colapsar y ahora viene otro banco, el banco de alimentos, en donde el alimento va a tener valor y el dinero no va a tener valor. ¿Por qué? Porque tal vez pueda que tú tengas dinero, pero vas a ir al supermercado y ¿qué va a pasar? No hay alimentos en el supermercado. ¿Por qué? Porque todos los tiene el banco de alimentos. ¿Entiendes lo que viene? Resulta que el banco de alimentos es de la Iglesia Católica y Evangélica, es decir, de Babilonia, hermanos. ¿Y cómo vas a salir